otra vez por y para esta juventud perdida. Hoy tenemos el honor de tener nuestra primera invitada, la compañera Agustina Ferro, que es estudiante de Ciencias Jurídicas de Derecho en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, militante de la juventud del PTS en el Frente de Izquierda. La compañera presenció los hechos de violencia que se dieron justamente en la Facultad de Derecho, los cuales, bueno, vimos los videos que circularon por las redes sociales y demás, y bueno, ella nos ampliará, nos informará, que seguramente sabe muchísimo más. Así que, hola compañera, buen día. Te saludan acá Dante, Elena y Sara, desde la mesa de Pensar en Nada. Hola, ¿cómo están Dante, Sara, Elena? ¿Todo bien? ¿Todo ¿Qué bien? tal? Buen día. Un gustazo. Pensábamos, bueno, como recién decía Sara, contar un poco lo que estuvo pasando, pero yo pensaba pensarlo como de una manera, si querés, cronológica, no contar bien ahora exacto lo que pasó con Derecho, sino como sabiendo que esto fue una gota que rebalsa un vaso. Yo recién mencionaba en el programa cómo en UBA estuvo pasando esto de que este es el primer año que no va a haber elecciones en las facultades y bueno, si te parece, eso como disparador para poder empezar a charlarlo. Dale. Sí, esto empezó en realidad el año pasado, como para dar un contexto, la Federación Universitaria, que es la FUBA, aglutina a todas las facultades de la UBA. En noviembre llamaron, o sea, se empezó un rumor, un rum por abajo de que esto podía llegar a ocurrir, finalmente lo hicieron. En noviembre llamaron un congreso extraordinario, muy trucho, o sea, había solamente militancia, no había ningún estudiante a pie, y ahí mismo proponen una reforma del estatuto de la Federación Universitaria para tener elecciones en vez de todos los años, como viene pasando desde el 83 en adelante. O sea, que no haya elecciones universitarias anuales, solo ocurrió en la dictadura y excepcionalmente en pandemia. Claro. Votaron eso con los delegados porque la Franja Morada, que es la UCR, la Nuevo Derecho, que es una agrupación que está solo en la Facultad de Derecho, pero es el Partido Socialista, y un sector del peronismo, referenciado en la agrupación La UES, pero que es el PJ, podríamos decirlo así, y otro sector que también es el PJ, pero en Capital, una agrupación de derecho. Bueno, fueron las agrupaciones que impulsaron esto y lo llevaron adelante porque tienen la mayoría para hacerlo. Claro. Eso pasó en noviembre. Comenzamos el año y en todas las facultades eso empezó a preguntarse, bueno, cómo se iba a aplicar, de qué manera. Derecho fue la primera parada, o sea, fue la primera parada y la primera gota que rebalsó el vaso. Claro. En particular, la facultad está inscripta en la IGJ como persona jurídica y eso hace que tengan un estatuto el centro de estudiantes. Lo que eso hace justamente es que al tener un estatuto tengan que reformarlo. Y para reformarlo, el estatuto dice que tiene que haber una asamblea. La asamblea, desde ya que mencionaba que de mínima tenía que haber un 10% de los estudiantes para que ocurra. Bueno, eso deberían ser más de 2.000 personas, porque es una facultad de casi 25.000, 26.000 estudiantes. Dicen que son democráticos, pero claramente no lo son en el momento de que convocan una asamblea un miércoles, que es el día que se me hace curso en particular en la facultad, y a las 10 de la mañana. O sea, yo, por ejemplo, me tuve que pedir el día en el trabajo, otros compañeros hicieron lo mismo, muchos estudiantes aprovecharon que cursaban y se quedaron, pero después de 1 hora y media de la convocatoria a la asamblea, ya nos habíamos encontrado con que había patotas, había vallas, fue muy, muy, muy violento, y son los métodos que en general usa la Franja Morada, digo, no solo en Derecho, sino los podemos conocer vía la Facultad de Económicas, con Jacobiti, que lamentablemente tiene una fama bastante, que deja bastante que desear, desviando fondos, por ejemplo, del Hospital de Clínicas para la campaña de Lustó hace muchos años, también con patotas en otras elecciones universitarias. A compañeros nuestros en Económicas los han patoteado de esa manera, como pasó en Derecho el miércoles, y cuando ya nosotros nos enteramos, con todos los estudiantes que estaban ahí, que eran más de 70, que la asamblea había comenzado sin el sector de la izquierda, en primer lugar, todas las agrupaciones de izquierda no estábamos, y había otras agrupaciones que tampoco habían logrado ingresar, e intentamos entrar, empezamos a decir que queríamos pasar, y ahí empezó el forcejeo. Y de hecho, mientras nos estaban pegando, votaron. Para Por poder, supuesto que votaron a favor. quería mencionar bien, entonces, esta asamblea a la que ellos llamaron es la asamblea que deberían haber llamado para poder votar este cambio de pronto para las elecciones
que no se harían y no se efectuarían este año, digamos, ¿no? Exacto, sí, sí. Ahí va. Esta asamblea es en el marco de la reforma del estatuto, que dice que tiene que haber elecciones todos los años, que repito, es un derecho a un voto que, a 40 años de la democracia, ¿no? Esto es Claro. Sí, es lo que lo hace totalmente. más terrible. Que incluso afecta a los estudiantes que ingresan por primera vez a la facultad, ya sea al CBC o al primer año. Por ejemplo, si hay un estudiante que ingresó este cuatrimestre, no puede votar hasta el año que viene, Mm, o quien ingresó, no sé, en agosto del año pasado, ya hizo una experiencia con la conducción del centro de estudiantes y no puede tener una oportunidad de decidir, bueno, quiero cambiar, quiero claro. votar otra cosa. Esto, digo, lo menciono también porque se da en el marco de que hay mucho descontento en la juventud Ujú. Claro. con los partidos del régimen. Y ellos lo que justamente no quieren, digo, ya sea la Franja Morada como conducción del centro de estudiantes y como gestión de la facultad, por un lado es politizar la facultad, de donde uno pueda saber quiénes son las agrupaciones, qué orientación política y social va a tener el centro de estudiantes. Entonces, hay un miedo, si querés, Mm, a que la facultad se politice tanto y que se descubra quiénes son realmente. Porque la Franja y la Nuevo Derecho, que son la conducción como frente reformista, se ligan a Juntos por el Cambio a nivel nacional. Es Macri, sí, es la UCR desde sí, sí, ya, sí. es Larreta, Bullrich, digo, todos los que hoy nos trajeron hasta acá y que con el gobierno nacional se profundizó toda la situación económica del país y que incluso, pongo un ejemplo muy claro, porque en la facultad son oposición, digo, las agrupaciones peronistas, kirchneristas referenciadas en el Frente de Todos, pero por ejemplo en el Consejo Superior de la UBA votaron hacer un recorte a las obras sociales de los docentes ad honorem y a las jubilaciones. Ah, Eso mira. se dio justo en el marco de que hay un ajuste a los jubilados, se viene de hacer eso hace un par de meses, que incluso Massa le pidió a Jacobiti, que es de la UCR y la Franja Morada, que revise mediante los estudiantes de economía, auditando si ese robo a los jubilados, esa especificación de bonos que hizo, estaba bien o no, era acorde o no al Fondo Monetario. Claro. Eh, entonces, ese es quieren ese rol, ¿no? De los estudiantes, y si hubiera elecciones, discutiríamos estas cosas, porque uno discute política cuando hay elecciones nacionales. Em, una de las cosas que estaba hablando justamente con la compañera Juana, con la que, bueno, fue el intermediario entre vos y yo para hacer el contacto para que vinieras, hablamos bueno, que ella me comentaba justamente que una de las razones que daban por el que estas elecciones no podían darse o efectuarse en las distintas universidades era esto de que no, si en todas las facultades no hay consenso de que no se hagan las elecciones, no se hacen. Y eso Ujú. me chocó un poco, ¿no? Porque yo vengo igualmente también de una militancia de secundarios y centro estudiantil, donde por más que de alguna manera compartamos esta organización, la FUA o lo que sea, se supone que por facultades tienen el derecho de efectuar las elecciones cuando quieran y en el momento que se necesiten, porque de alguna manera cada institución de filo, de la economía, de medicina, de derecho, tiene el derecho de poder armar estas elecciones en el momento que se les plazca y también llevarlas a cabo cuando les parezca. Entonces, estas personas que de alguna manera algunos dicen que la democracia y demás están de alguna manera atentando a la elección de no solamente de los compañeros obviamente de usted del PTS, sino de todos los compañeros de estudiantes que quieran opinar o no y lo dan así de una manera autoritaria y como vos decís, también es una falta de desinformación a todos los chicos que vengan del CBC y demás y que no entiendan y que comprendan que esto es así y que en realidad las elecciones son anuales. Sí, totalmente. O sea, el argumento que ellos usan es que quieren tomar nota de la recomendación que hace la FUBA, la recomendación que son ellos mismos, ¿no? Es como, es Ujú. una autorrecomendación. Pero todos los centros de estudiantes, no dirige la Franja Morada en las 13 facultades de la UBA, pero por ejemplo en Filo y Exactas, que dirige el kirchnerismo, que es el gobierno nacional, también se llaman a silencio. Entonces hay una responsabilidad concreta en todos los centros que desde ya, como vos decís, ellos podrían convocar elecciones igual, Ujú. eh, totalmente, porque es de alguna manera mostrar para qué sirven los centros de estudiantes, por qué son herramientas de organización,
¿Por qué? Incluso por qué son independientes del régimen universitario. Porque una de las razones que buscan también es cómo acoplarlos a las elecciones obligatorias que son cada 2 años, y de esa manera la gestión de las universidades, es decir, los órganos directivos, por decirlo de alguna manera, terminan regimentando esa autonomía del centro de estudiantes, que por eso tienen sus propias elecciones anuales y no son las obligatorias. Entonces hay una manera de acoplar todo eso y mezclar de alguna manera esas dos cosas, donde son obligatorias y están junto con el régimen, perdiendo la autonomía que conquistaron los centros estudiantes desde el 83 para acá. Claro. Sí, a mí me parece muy importante reflexionar en esto de que qué hacen patobicas en la facultad, y también lo poco democrático, como contabas, compañera, esto de que, bueno, convocaron a una asamblea, la asamblea correspondiente, un miércoles, Sí. martes, a las 10 de la mañana. Me gustaría saber cómo fue que hicieron esta convocatoria, si le llegó a todos los compañeros y las compañeras, que como bien decías, capaz que están empezando el CBC, recién están arrancando y no tienen mucha idea. Bueno, ya esto envuelve toda una cuestión antidemocrática, sumado a los 40 años de democracia. ¿Qué hacen patobicas en la facultad? También Eso que me todavía gustaría... no hablamos de lo que pasó el viernes. Totalmente, justamente eso iba a mencionar. Me gustaría que puedas comentar un poco sobre lo que pasó el viernes. Vimos policías de la reta en la facultad también. Me parece una cuestión que terrible. Y en los medios de comunicación te lo muestran como a las piñas entre de izquierda y franja morada, las trompadas en la facultad otra vez, haciendo alusión a lo que pasó en Filo. Y me parece que hay mucha desinformación y no se habla tanto de la gravedad de esta situación tan antidemocrática, ¿no? Sí, total. Mira, por lo que decías al principio me reía porque yo estaba muy, muy gráfico, ¿no? La comunicación al momento de informar una asamblea de mínima para el 10% de la facultad, como lo dice el estatuto, ¿no? Que son 2.600 personas. Pero partiendo de que es una facultad de 25.000, 26.000 estudiantes, uno pensaría en masividad, en primer lugar, porque es mucha gente, pero carteles gigantes para que vos te enteres que hay un hecho político en la facultad. Al menos eso es lo que uno cree cuando pensás en informar a 25.000 personas de algo. Yo me enteré de casualidad porque fui al centro de estudiantes a cargar agua y veo una hoja tamaño A4 Bueno, con la chiquitita. letra Arial 10 en interlineado 1,5, si querés lo más jurídico posible. Y esa es la comunicación de la asamblea del miércoles pasado a las 10 de la mañana. La verdad me dio mucha gracia y me enojé, me dio mucha bronca con los estudiantes que estábamos ahí, no lo podíamos creer, que esa sea la vía comunicacional, porque ahora cuando hay elecciones utilizan todas sus carteleras que tienen por toda la facultad, utilizan toda la plata que puedan para eso. La propaganda en letra grande y nuestros derechos en letra chica, para quien sabe interpretarlos. Totalmente, y es muy indignante, incluso como decía, ¿no? 40 años de la democracia, que te quiten el voto o el derecho a decidir de esa manera, es muy brutal. Y en una facultad como la nuestra, donde se forman abogados, más aún todavía, ¿no? Porque todo el tiempo te dicen que la democracia es muy importante, que tenemos que tener participación incluso electoral, digo, por el año en el que estamos. Entonces, es muy indignante que te lo comuniquen de esa manera. No, quería que pudiera contar qué pasó el viernes, porque Ah, dijeron no. lo de porque ¿cómo estás, Agustina? Te escuchaba, me preocupaba, porque se supone que la policía no puede ingresar a las universidades, ¿no? O sea, esto de las fuerzas, que haya fuerza de seguridad, esto, no sé, desde la noche, solo en dictadura, digo, no, me parece gravísimo. Sí, totalmente. Gracias por traerlo. Sí, fue brutal. Lamentablemente, el señor entró como si nada, como Pancho por su casa, sin identificación.
y con un arma, o sea, estaba armado. No nos quería decir en ningún momento cómo era su nombre, cómo se llamaba. Después de mucha insistencia terminó respondiendo que lo había contratado la facultad y el decano, o sea, la gestión radical. Lamentablemente no es la primera vez que pasa, o sea, el viernes fue un escándalo, pero porque claramente veníamos de a 2 días que nos habían pegado la patobicas, básicamente. Entonces hay como una bronca generalizada en los estudiantes porque nadie sabía quiénes eran estas patobicas. Entonces hay una bronca muy genuina desde ya, pero tiene que ver con que hace unas semanas que descubrimos en la facultad que hay una garita donde hay un bombero. El bombero en general, por resolución, aparentemente ya no sería parte del cuerpo de la policía, pero se visten igual, entonces parecen policías, entonces uno hasta que no distingue que eso no es, no lo sabe, claro. Pero muchas veces no está el bombero, hay un policía. Así que vamos a hacer algún tipo de pedido de informe si es necesario para que la facultad, el decano y el órgano directivo informe por qué hay un oficial de la policía, teniendo en cuenta que desde el 83 para acá, y como vos decías, la última vez que se vio esto fue en la dictadura, y hay una resolución de la autonomía universitaria donde no pueden ingresar los policías salvo por algún tipo de orden judicial. Es el único, la única excepción legal para que pueda ingresar la policía, siendo si hay algún delito de flagrancia o algo así, pero son excepciones. No pueden ingresar y la autonomía universitaria fue violada. Bueno, para ir cerrando, Agustina, te quería mencionar, si te parece, que nos des como una pequeña resolución o para vos, ¿cuál es el mensaje que a vos te deja esto último sucedido, sabiendo con todo el contexto que viene y bueno, si querés algunas que otras menciones para mencionar algo que te parezca que sea necesario, así ya vamos cerrando esta parte, ¿te parece? Dale, buenísimo. Sí, mirá, o sea, la reflexión que a mí me deja es cómo nosotros recuperamos estos espacios de organización como son los centros de estudiantes de manera independiente de los partidos del régimen, porque hay una lectura sobre que el avance de la derecha está, que el monstruo de pelos locos y que grita mucho llamado Milei también está. Entonces, y hay un run de la rebeldía que se vuelve por derecha, pero la rebeldía siempre fue y será de izquierda, y los estudiantes que se referencien en estas ideas tenemos que organizarnos porque la derecha creció como nunca y no creció de un día para el otro. Hay responsables políticos en estos últimos 4 años donde se decía que bueno, los enfrentamos, pero después no, pero después sí, pero después no, eso tiene consecuencias y que hoy haya ese descontento se referencia en eso, lógicamente, porque venimos de muchos años de golpes a la clase trabajadora y a todas las mayorías populares, y me parece que lo que pasó en Derecho es una pequeña muestra de lo que se pueden animar a hacer con tal de no perder sus privilegios. Sí, disculpa. A mí me gustaría mencionar algo más que me parece muy importante. Decir que por esto también es importante seguir mencionando la memoria, la verdad y la justicia, y que no dijimos nunca más en vano que estas cuestiones hay que ponerlas en foco. No puede ser que entren patobicas, no puede ser la represión otra vez en la facultad, no puede ser la represión o la criminalización. Bueno, eso en los militantes, estudiantes, en los compañeros que quieren expresarse, a todo eso dijimos nunca más y nada, me parece re clave seguir mencionándolo. Y bueno, muchas gracias, compañera, por informarnos también. Sí, totalmente suscribo y gracias a ustedes por el espacio. No, te agradecemos, compañera. Agustina Ferro, militante del PTS, por todo lo sucedido, nos comentó un poco de lo que viene. Y bueno, nos estaríamos yendo a la tanda y después a la parte de la cultura. Sí, me queda la verdad que además de, claro, el panorama, ¿no? Son espacios donde, hoy lo mencionamos cuando repasábamos la militancia universitaria, es aquella que, digamos, el semillero de muchas personas que después entran a la política más grande, si se quiere, ¿no? A disputar en cargos de gobierno. Y si estas son las prácticas, ¿qué nos queda para lo que viene? Claro, ¿qué nos queda para lo que viene, ¿no?